Hola mis queridos hermanos, vamos a tener nuestro repaso de la lección de la escuela sabática. La lección número 5 tiene como título Todo para la gloria de Dios. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias en primer lugar por permitirnos estar aquí y poder compartir este repaso de la lección de la escuela sabática. Queremos pedirte que bendigas a los que escucharán esta lección, que con tu ayuda podamos siempre poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Quédate con nosotros, Señor, desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo número 31. Así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. La lección de la semana pasada hablaba acerca de la inmoralidad sexual y vimos cómo el apóstol San Pablo trató de dar consejos y de cómo poder huir de ese pecado. Él nos dice que somos templo del Espíritu Santo y vimos también que dio recomendaciones acerca del matrimonio y de aquellos que estaban solteros. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8 al capítulo 10, donde vamos a ver cómo Pablo nos dice que debemos huir de la idolatría. De paso, él relaciona la sexualidad inmoral con la idolatría. Esta lección va a girar en torno a 4 pensamientos principales. En primer lugar, el apóstol San Pablo nos recordará el pasado de Israel en el desierto y cómo eso se escribió para nosotros, para ello el apóstol San Pablo y también nosotros que hemos llegado al final de estos días o vivimos en el presente esperando la venida del Señor Jesús. Luego nos va a hablar acerca de el peligro de la idolatría. El tercer punto que se va a tratar en esta escuela sabática es la responsabilidad que tenemos como cristianos de nuestra libertad y que esa libertad, aunque pueda estar bien, o sea, lo que hacemos está bien, podría perjudicar a otras personas que en esta lección son llamados los débiles. Y lo último que vamos a estudiar es que nosotros debemos vivir para la honra y para la gloria de Dios. Así que nos vamos entonces para el día domingo. El día domingo tiene como título Conocimiento versus Amor. Y para poder analizar lo que Pablo trata de enseñarnos en la palabra del Señor, vamos a leer el pasaje que está en Primera de Corintios. Yo voy a leer los versículos del 9 al 13. Acuérdese que los estudios que son grabados, o sea, el comentario de la escuela sabática, nunca va a reemplazar su estudio personal. Es imposible leer todos los pasajes que están en la lección. Escogemos los principales, pero vamos a leer el pasaje. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos
e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, aquí el apóstol San Pablo compara unos hermanos que son débiles y hermanos que son fuertes. Algunos tenían el conocimiento de que los ídolos no son nada, no existen, y por lo tanto habían animales que eran sacrificados, se ofrecían a los ídolos, y esto lo veremos más adelante, recalcado en un día, y esas comidas, viandas, carnes, iban a la carnicería, y entonces, bueno, aquellos que tenían el conocimiento de que esos ídolos pues no tenían importancia, porque solamente hay un solo Dios, como Pablo enseña y se enseña en esta cartilla, compraban y comían tranquilamente. Pero habían unos que, dice la lección, habían salido del paganismo y que veían eso muy mal. Entonces, si el conocimiento de estas personas hacía que esos débiles en la fe tropezaran, entonces el conocimiento era algo muy malo. Aquí hay una cita al final de esta lección que dice: Pablo no critica el conocimiento como algo malo en sí mismo, sino que se opone al tipo de conocimiento que conduce a la arrogancia y a la división en la iglesia. El conocimiento sin amor no es verdadero conocimiento. Dice en absoluto. El verdadero conocimiento surge solamente cuando uno ama a Dios y es conocido por Él. O sea que puede ser que yo conozca algo y que tenga razón. Ellos, los fuertes, como lo llama Pablo, tenían razón en lo que ellos interpretaban, lo que conocían, pero habían débiles. Y por los débiles, Pablo dice que debemos tener cuidado, porque si mi conocimiento le trae problema a alguien que es débil, dice el apóstol San Pablo que él estaba dispuesto, aunque sabía que esos ídolos no eran nada, a no comer nunca más cualquiera cosa que le pudiera hacer daño a esos hermanos que no entendían, que eran débiles en la fe, que veían que comer comida sacrificada a los ídolos era algo que se podía permitir también dentro del cristianismo. Por lo tanto, ese conocimiento que era un conocimiento con arrogancia y sin amor, Pablo dice que es algo incorrecto. Se lo voy a poner en una forma más clara en el tiempo en el cual estamos viviendo, en nuestra iglesia, situaciones que suceden que son exactamente iguales. Por ejemplo, hay hermanos en la iglesia que son vegetarianos. Nosotros sabemos que la iglesia predica la reforma por salud. Hay citas donde se dice que la reforma por salud es la mano derecha del evangelio. Y hay hermanos que toman muy en serio el vegetarianismo, otros no. Y algunos, yo me acuerdo inclusive de esta persona y que era un pastor, que a veces, ustedes saben, tenemos retiros espirituales, los campamentos, ¿no? Que se hacían desde los tiempos del linaje de White. Y esta persona, pues, decía que lo que nosotros deberíamos de hacer era matar una vaca y llevarla a ese campamento y comer. Esto lo hacía porque, según él, bueno, eso no hacía tanto daño como los vegetarianos pensaban. Y puede ser que él tenía razón, puede ser que comer un pedacito de carne, pues no le haga daño a nadie. Inclusive los biógrafos de Elena G. de White dicen que ella comía en situaciones donde no había más comida, carne. Y hay citas donde se les regaló pescado a ella y ya para ese tiempo ella había decidido ser vegetariana, tratar de evitar el consumo de animales, y ella lo regaló a un lugar donde habían personas pobres. Entonces, ¿qué quiero explicar?
cuando usted invita a su casa a una persona y usted sabe que esa persona es completamente vegetariana y que le molesta mucho, critica mucho los que consumen carne, uno debe tener cuidado y no molestar a esta persona o hacer que ella se sienta mal. En este caso, yo espero que lo que voy a decir no molesta a nadie, pero hay personas que son débiles y hay personas que dicen, bueno, a mí realmente comer carne o no me da ningún problema, siempre y cuando sea limpia, siempre y cuando no tenga sangre. Yo creo que un pedazo no me va a hacer daño. Yo no voy a entrar en polémica aquí. Lo que sí quiero es decirle que, bueno, debemos tener respeto por esa persona que usted invita a su casa, que es vegetariana, y ese día hacer un sacrificio, que usted crea de que comer un pedazo de carne de vez en cuando no hace daño. Esa persona que yo la voy a llamar débil, piensa que tal vez comerse un pedazo de carne es una traición al evangelio, se puede perder por eso. Y como dije, no quiero entrar en discusión con este tema, pero lo que sí es que el apóstol San Pablo dice aquí lo siguiente: de esta manera, pues pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner en tropiezo a mi hermano. Por supuesto, esta declaración no tiene que ver con vegetarianismo o el que come carne, porque en ese entonces, pues todos los judíos comían carne porque eran parte de los sacrificios que se llevaban al templo, sacrificio de paz, etcétera. Así que no está hablando aquí de vegetarianismo, aunque en Romanos capítulo 14 menciona que algunos decían que comer legumbre era bueno y comer carne era malo, y Pablo literalmente en ese capítulo dice que pues lo que dice que comer legumbre no era bueno o era malo, los llama los débiles en la fe. Ahora, esta es una doctrina que nosotros pues predicamos en la iglesia, así que debemos tener cuidado que esa libertad que tenemos, ese conocimiento de que algunas cosas no son realmente malas, puede ser que un débil en la fe pueda flaquear. Yo me acuerdo una vez, yo toco un poco guitarra, no mucho, no soy muy bueno para la música, pero toco una guitarra y en mi país tenemos lo que se llama el folclore. Y yo crecí en el campo, pero en la montaña. Y lo único que nosotros teníamos para divertirnos eran guitarras, guarachas, acordeón. Y tenemos lo que es la música folclore. Ahí, dentro de esa música hay una que se llama el mesano, el gallino lamento. Y yo tocaba eso y lo toco todavía. Y una vez llegó un panameño a mi casa y entonces yo quise, pues, en ese momento decirle que si él se acordaba de esa música, porque estábamos aquí en Canadá y eso a mí me trae buenos recuerdos, me recuerda del campo. Allá no había ni gente ni nada, una casa estaba a 2 kilómetros de otra y pues no estaba relacionada la música con algo malo, sino que era sentimental, era algo bueno que me recordaba a la niñez y le toqué la canción o esta mejorana de Gallino Lamento y el hermano se puso muy enojado. Me dijo que yo era pagano, que era un impío. Y entonces yo me asusté y le pregunté que ¿por qué si era una música folclórica nuestra, no? Por supuesto, esa música folclórica también se usa en lugares que son paganos y bailes y todo eso, pero en este caso a mí esa música pues no me producía ningún recuerdo malo, pero él me dijo entonces que él había crecido en bares, en cantinas, que se había convertido y que esa música le recordaba el paganismo, la maldad. Y bueno, entonces yo entendí que realmente pues eso le hacía daño a él. Y así puede suceder. Ahora yo puedo decir, bueno, mira, a mí no me importa, a mí esa música no me da nada. Yo crecí en el campo con esa música folclórica de mi país y todo el mundo tiene música folclórica en diferentes países, pero viendo que a él le molestó tanto eso, yo aparté mi guitarra y cuando pues él venía a mi casa o me lo encontraba, nunca más volví a tocar ese Gallino Lamento, que por cierto es un gallino muy triste. Bueno, pero mi querido hermano, entonces Pablo dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Cuál es el punto central aquí? Que debemos amar
a nuestro hermano y que por ese débil nosotros debemos, aunque tengamos la razón en este caso, vemos aquí que los que creían que los ídolos no eran nada y que no importaba comerlos tenían razón. La lección dice que tenían razón, pero esa libertad de ellos, en aquellos hermanos que todavía no estaban fuertes en la fe y que habían participado seguramente de esos ídolos y esa adoración, sentían que no era correcto. Y Pablo claramente dice que hay que tener cuidado, porque dice aquí, al ver los fuertes comiendo alimentos ofrecidos a los ídolos, podrían llegar a la conclusión de que el cristianismo y la idolatría eran compatibles. Por lo tanto, Pablo no quería que lo fuerte se convirtiera en un tropiezo para los débiles. Vale la pena preguntarnos en esta hora, porque hay personas así como eran estos hermanos en la iglesia, que, como yo dije, matemos una vaca para molestar a aquellos débiles que están tratando de luchar y que en realidad pues están siguiendo lo que es correcto. Así que Dios nos ayude para que nosotros no podamos ser piedra de tropiezo para los demás. Bueno, nos vamos al día lunes. El día lunes tiene como título Amor desinteresado. Muy bien, este día la lección nos explica que pareciera que el apóstol San Pablo sale de un tema a otro tema, pero en realidad Pablo tiene un argumento para mostrar cómo debería ser un cristiano, cómo debería tener un amor desinteresado. Y él va a utilizar su propio ejemplo para recalcar lo que estudiamos en el día lunes. Vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo del 1 al 6. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Como nosotros sabemos, Pablo trabajaba haciendo tiendas y con esto pagaba su ministerio él mismo. Y no solo eso, sino que el apóstol San Pablo, de lo que él ganaba, ayudaba a los pobres. Dijimos en una lección pasada que él le había pagado el pasaje para que Lucas lo acompañara en ese viaje a Roma. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo dice que así como los demás apóstoles y otras personas que viajaban con sus esposas, el evangelio debía de proveerle a ellos también el derecho a recibir una ayuda. Sin embargo, Pablo no obtuvo esta ayuda nunca. Él trabajaba. ¿Y por qué trabajaba? Para sacrificarse por los hermanos. O sea que el derecho a traer una esposa creyente a un apóstol casado se le permitía realizar un viaje misionero con ella, a expensa de la iglesia. Entre los ejemplos de pareja misionera se encuentra Priscila y Aquila. Usted puede buscarlo en Romanos 16, versículo 3. Y quizás Andrónico y Junia en Romanos 16, versículo 7. Pero Pablo no estaba casado. Podría haberse casado y haberse beneficiado del derecho a ir acompañado de una esposa con apoyo financiero para ambos. Pero por amor a la iglesia, él prefería trabajar para no ser una carga. Ellos tenían el derecho a comer y beber y la iglesia debió haberles proveído. Pablo era un hombre muy misionero. Así que, ¿qué hace Pablo? Pablo dice, yo los amo. La iglesia de Corinto, algunos hermanos habían puesto en duda su apostolado, su misión, su llamado. Y entonces él les responde que eso no es verdad, que en realidad ellos mismos
eran, digamos, la prueba de que él era un llamado por el Señor. Y para que no hablaran mal de él renunció a los derechos que tenían los demás misioneros o predicadores de la palabra, y él mismo se pagaba sus gastos. Así que él es un vivo ejemplo de lo que es el amor desinteresado por las almas. Así que, mi querido hermano, hoy pues es lo mismo, ¿no? Todos los pastores y los que trabajamos para la obra del Señor, los que son empleados de una conferencia, división, etcétera, tienen su salario, les pagan el pasaje, pero en muchas ocasiones también, como el apóstol San Pablo, hay pastores que no están empleados por alguna razón, enfermedad, o no tiene, necesariamente tiene que ser porque son personas malas o fueron, digamos, acusados por una conferencia, por algún tema o algo, y no lo dejan predicar, que esto ocurre bastante seguido, lamentablemente, en nuestra iglesia. Si no, se predica a veces lo que una conferencia quiere, entonces esa persona pues se le mandan cartas a las juntas de iglesia. A veces pues tienen razón las conferencias cuando se predica falsa doctrina, pero a veces hay temas como por ejemplo ese asunto de el ministerio de las mujeres, las pastoras, etcétera, y otras cosas más, la música, que en algunos lugares, en unas conferencias y asociaciones o uniones, violan el mismo manual, y alguien se para y dice algo y bueno, se metió en tremendo problema, ¿verdad? Inclusive se han llamado a pastores que crean lo mismo, que no haya problemas y divisiones de acuerdo a lo que interpretan en esa institución o esa unión, conferencia, asociación, como hemos dicho. Esto existe. Pero entonces estos pastores siguen trabajando, predicando la palabra del Señor, inclusive no a veces con ministerios independientes, sino en la iglesia como ancianos, predicando la palabra, siempre fieles al Señor sin comentar nada negativo, y trabajan como el apóstol San Pablo y mantienen un ministerio en el cual muchas personas llegan al conocimiento del Señor. Así que, mi querido hermano, el amor desinteresado por Cristo es algo que es una respuesta a el amor que sentimos por nuestro Señor, nada más, porque para poder amar al prójimo debemos cumplir el primer mandamiento, que es amar a nuestro Dios. Y el apóstol Pablo cita, ¿verdad?, estos pasajes, como por ejemplo el libro de Deuteronomio capítulo 6, donde nosotros debemos amar en primer lugar a nuestro Dios. Así que quiera el Señor que nosotros realmente podamos seguir el ejemplo del apóstol San Pablo y poder tener un amor desinteresado aún por aquellos que son débiles en la fe. Muy bien, nos vamos al día martes. El día martes tiene como título Aprendiendo del pasado. Bueno, ahora entramos en el capítulo número 10. Ahora el apóstol San Pablo se va a concentrar en lo que tiene que ver específicamente con la idolatría. Y Pablo ahora va a usar el ejemplo del antiguo Israel cuando iba viajando por el desierto. Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 10, los versículos del 7 al 11. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muy bien, en este pasaje nosotros vemos lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Y Pablo no quiere que eso
le suceda a los cristianos. Y es que el pueblo tuvo privilegios. Sin embargo, dice aquí que el pueblo cometió muchos errores y dentro de ellos cometió el pecado de la idolatría. Ahora, la lección nos dice aquí en una nota que creo que es muy interesante, que es fácil señalar con el dedo al antiguo Israel y decir que cometieron faltas graves. Sin embargo, Pablo argumenta que los cristianos son susceptibles de caer en pecados similares a pesar de su inmenso privilegio de conocer la historia de Cristo. Esto resulta claro en la advertencia: el que piense estar firme, mire que no caiga. Las palabras "el que piensa" sugiere que algunos en la iglesia no se daban cuenta que corren el peligro de caer en esos pecados. ¿Corremos el mismo riesgo hoy?, pregunta la lección. Por supuesto que sí. Ellos en Israel, cuando venían por el desierto, estaban haciendo la historia. Pablo les recuerda a la iglesia lo que este pueblo había hecho como un ejemplo para que nosotros que hemos alcanzado. El apóstol San Pablo pensaba que el Señor Jesús iba a venir en su tiempo. Y él decía a nosotros que hemos alcanzado los fines del siglo. Pero nosotros sí estamos llegando al fin del siglo. Nosotros sí estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo. El espíritu de profecía dice que Satanás va a usar los mismos medios para que nosotros podamos, mis queridos hermanos, perder la vista de la tierra prometida. ¿Y qué es lo que va a usar el Señor? La idolatría, dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas, las amistades mundanas, los festines y todas estas cosas. Ya recalcan esa cita que nos llevan a violar el día séptimo. Cuando nosotros violamos un mandamiento es porque estamos cometiendo idolatría. Ponemos algo antes que el Señor, que es su palabra. Por lo tanto, dice el apóstol San Pablo, que debemos tener cuidado y que pensemos que si en realidad estamos firmes, cuidado, dice, ¿verdad? Cuidado que no caigamos en estos pecados. Así que, bueno, nosotros conocemos bien este pasaje, conocemos bien la advertencia y Pablo usa esto para que nosotros podamos, mis queridos hermanos, estar alerta contra las acechanzas del enemigo y podamos alejarnos, huir de la idolatría, que es tan mala como lo que estudiamos la semana pasada, las inmoralidades sexuales. Nos aleja del Señor y al alejarnos de Dios estamos en un terreno muy peligroso. Por lo tanto, debemos de acordarnos lo que estudiamos la semana pasada. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros también vamos a estar libres de la idolatría. Pero debemos recordar, mis queridos hermanos, que nosotros dependemos totalmente de Cristo. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Es el Señor que nos ayuda. No podemos alejarnos. Y Pablo estaba muy claro en esto. Así que nos pide a nosotros que podamos aprender del pasado, del ejemplo, no solamente de los israelitas ahora, sino a través de la historia, el ejemplo de los cristianos. Nosotros tenemos ahora el cuadro completo. No debemos fallarle al Señor, debemos entregarnos a Él. Muy bien, entonces nos vamos al día miércoles. El día miércoles tiene como título Advertencia contra la idolatría. Muy bien, vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 10. Vamos a leer los versículos 14 al 22. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo,
pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo? Pues que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Muy bien, el apóstol San Pablo usa otro argumento, y es que los cristianos participaban de la cena del Señor. Y los idólatras, Pablo vuelve a traer el tema de los animales que eran sacrificados en los templos paganos, y se nos explica aquí que esos animales eran llevados a la carnicería y eran vendidos, se ponían aparte, y entonces iban las personas y los compraban. Entre ellos iban los cristianos también y compraban. Pero dice aquí claramente en esta lección que los cristianos podían comer en casa la carne previamente sacrificada en un templo pagano. La práctica de entrar en los templos paganos y participar en sus festivales estaba claramente prohibida para los cristianos. El criterio es claro. Los cristianos pueden comer esa carne en casa porque los ídolos no existen, pero no deben participar en ceremonias paganas porque esto equivale a adorar a los demonios. Participar en rituales paganos equivale a tener comunión con los demonios, así como participar en la cena del Señor equivale a tener comunión con Cristo. Y Cristo dice es celoso para nuestro beneficio. No debemos tener dioses, dice, delante de Él. No debemos postrarnos en imágenes, ni ninguna cosa que esté en el cielo, arriba y debajo de las aguas. Entonces, los ídolos en realidad, esas imágenes que hacían los hombres, no significa nada y no son nada. El Salmo 115 claramente dice que tienen ojos y no ven, orejas y no oyen. Y ese Salmo dice que así son también los que les rezan y le adoran a esos ídolos. No te pueden ayudar, el único que te puede escuchar es Dios. Entonces él hace una comparación entre esos cultos paganos donde se sacrificaban esas carnes, eran ofrecidos a esos ídolos que no eran nada y que podían comerla en sus casas porque el ídolo no existe. Pero sí dice que el participar en eso, en realidad, detrás de esas estatuas, esas imágenes, están los demonios. Y los cristianos tenemos que tener cuidado, porque si somos de Cristo, también tenemos nosotros nuestra Santa Cena, donde fue el mismo Cristo que la instituyó, y eso demuestra que somos cristianos. Un culto muy diferente, porque nosotros sí adoramos al verdadero Dios, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, no podemos servir a dos señores. Pablo llama la atención que tengamos mucho cuidado con asistir. Inclusive en el día de hoy, aquí donde yo vivo, hay muchas personas que vienen de la India. Y hay días donde ellos tienen sus festividades, donde ellos también, aunque ustedes no lo crean, traen mucha comida. Algunas son vegetarianas y las ofrecen a sus ídolos. Y ellos reparten esa comida. Ahora, yo sé que esos ídolos nada son, pero no iría a un culto donde ellos están ofreciendo esos ídolos, porque detrás de eso, aunque ellos no lo sepan y puedan tener buenas intenciones, es una adoración falsa a dioses falsos. Ustedes saben que las personas de la India tienen muchos dioses y esos dioses son falsos. Detrás de esos dioses está Satanás. Ahora, ¿puedo yo comer la comida de esa? Bueno, a mí, la verdad, si no participé de esos cultos y me las regalan, pues se podría comer. Pero por supuesto, pues yo no voy a buscar esa comida. Yo tengo la mía,
Pero hay personas, inclusive conozco un hermano que va a nuestra iglesia que trabaja en una compañía donde llevan esa comida y él se la come feliz y contento. Ahora, esto es un poco delicado, ¿no? Porque ellos pueden creer también que al yo comer esa comida, también estoy participando o creyendo que yo les rindo culto a sus dioses. Por lo tanto, debemos orar para que el Señor nos guíe y podamos hacer la mejor elección. Lo importante es que aquí hay una advertencia contra la idolatría. ¿Cuál es la advertencia? Que detrás de esas adoraciones, de esas comidas o animales que se ofrecían a estos ídolos, está Satanás y debemos tener mucho cuidado. Bueno, nos vamos ya al final de la lección. Me gustaría, antes de ir al día jueves, responder una pregunta que creo que es muy interesante. Nosotros estamos estudiando todos los viernes. Los hermanos que han hecho este trabajo han reunido 10 pastores y entonces se está predicando acerca de los 10 mandamientos. A mí me tocó predicar el primer mandamiento. Ya yo pues tuve mi tema. Después otro pastor chileno predicó el segundo mandamiento y este viernes vamos a predicar el tercer mandamiento. Si usted quiere entrar, con mucho gusto, escríbame. También mándeme sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios. Sería de gran ayuda para este canal. Y entonces, bueno, la invitación es que usted pueda entrar a este culto y escuchar a estos pastores que cada uno va a hablar acerca de los 10 mandamientos. Ya hablamos acerca de no te harás imágenes, ¿verdad? De ninguna semejanza, de la idolatría. Y el viernes vamos a hablar acerca del tercer mandamiento, que es no tomar el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Pero aquí hay una pregunta que me parece muy interesante. La pregunta de la lección dice, ¿las estatuas religiosas o culticas no son los únicos ídolos que existen? Casi cualquier cosa puede ser convertida en un ídolo. ¿De qué ídolos? Si los tienes, necesitas deshacerte. Bueno, yo creo que esta es una pregunta completamente individual que debemos de parar un poco, sentarnos y meditar qué podemos tener nosotros como un ídolo. Hay muchos. Algunos ponen nerviosos a las personas. Puede ser este aparatito, ¿no? Que se llama el teléfono, ¿verdad? Hay personas que dicen que no pueden vivir sin él. Es tan grave esta declaración que leí hace un tiempo una noticia de un niño que tenía 12 años. Le quitaron el teléfono y se tiró de un puente abajo y se quitó la vida. Hay bastantes, digamos, evidencia de que hay esposos que no se hablan y está uno en un cuarto y uno en la sala y se mandan mensajes por el WhatsApp. La pregunta con relación a este aparatito electrónico es, ¿podrías tú apagarlo? Yo doy los anuncios y el sábado di un anuncio. Dije, siempre tenemos que anunciar todos los sábados, por favor. Si puede poner el teléfono en mute o apagarlo para que no suene y pueda pues distraer a las personas. Y yo entiendo, nuestra iglesia es una iglesia multicultural, una iglesia donde pues, hay personas de diferentes partes del mundo. Algunos esposos están aquí, las esposas están por allá. Puede pasar algo, una llamada, una urgencia. Yo no digo que no se puede usar, pero yo cuando hice el anuncio digo, hermanos, les pedimos por favor que los teléfonos los puedan botar a la basura. No digo, es una broma. Puedan ponerlo en silencio. La pregunta es, ¿podrías tú poner este teléfono aparte durante una semana para orar? ¿Podrías usarlo menos? ¿Puedes deshacerte de él un tiempo? Podría ser un ídolo, pero hay otras cosas. El televisor, la esposa, el esposo, los hijos, el trabajo. Aquí en este lugar donde yo estoy, pues la gente trabaja, hay veces de día, de noche, van dejando de estudiar su palabra o la palabra del Señor, perdón, se van alejando, cada vez queremos más y más, nos metemos en más deudas, nos sentimos inconformes y finalmente terminamos entonces sin
dinero y sin fe. Así que esta pregunta es bueno que te la respondas a ti mismo. ¿Tienes algún ídolo, algo que está impidiendo que puedas tener una relación con el Señor? Así que bueno, realmente espero que puedas responderla. Y nos vamos al día jueves. El día jueves tiene como título, me gusta el título, Venciendo la idolatría. Muy bien, en este día se nos dan dos pasajes que son muy importantes. Creo que lo voy a leer en orden inverso, como está en la lección. El primero se encuentra en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. O sea que el Señor resume los 10 mandamientos en dos. Y el primero es que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón y nuestra mente, alma. Y el segundo es igual. Debemos amar al prójimo. Y vemos la historia aquí del joven rico. Una historia muy triste, ¿verdad? En el libro de Marcos 10, capítulo versículos 19 al 22, dice los mandamientos. Cuando le pregunta, ¿no? El joven rico, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde, bueno, ya sabes, los mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, ¿qué significa este relato? Que este joven, bueno, es interesante que el Señor Jesús le cita los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Por supuesto, si no amamos al prójimo, tampoco amamos a Dios. Si le hubiera citado los mandamientos de amar al Señor, hubiera dicho lo mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero este joven rico es una muestra, un ejemplo de que él era un idólatra. No amaba a Dios porque las riquezas estaban primero que el Señor. Y mucho menos, perdón, amaba al prójimo. Ahora, el pedido que Dios le hace, usted dirá, bueno, es muy difícil. ¿Por qué Dios le pidió esto? Bueno, la sierva del Señor, Elena G. de White, dice que este joven era muy habilidoso para hablar, muy habilidoso para los negocios, y su fortuna la había hecho aparentemente no, digamos, en una forma muy adecuada con las personas que les rodeaban, o sea, su prójimo. Así que el Señor Jesús le pide que devuelva todo lo que él había ganado con su habilidad. O sea, en otras palabras, pues este muchacho aprovechaba su talento para aprovecharse de los demás. Por lo tanto, no había guardado los mandamientos del Señor porque no amaba a su prójimo. Y mis queridos hermanos, ese es algo que debemos reflexionar en esta mañana. ¿Cuánto amamos a nuestro prójimo? Hemos estudiado aquí que por amor al prójimo nosotros podemos, como el apóstol San Pablo, renunciar a algunas cosas que le pueden hacer daño a un miembro de la iglesia. Podemos con nuestro propio ejemplo ser de bendición para los demás. Hemos estudiado aquí que Pablo dice, bueno, es verdad, el conocimiento es importante, pero cuando el conocimiento mío me lleva a que los hermanos débiles en la fe puedan fallar,
entonces ese conocimiento está lleno de orgullo, envanecido y no sirve para nada. Siempre es mejor el amor. La sierva del Señor dice que si vamos a errar, debemos errar amando al prójimo. Si amamos a Dios, mis queridos hermanos, vamos a seguir el ejemplo del apóstol San Pablo. Que Dios te bendiga, que esta lección pueda ser de bendición y que realmente, pues, al estudiarla, al escuchar este repaso, y seguramente habrán muchos mejores, pues nosotros podamos tomar la decisión, mis queridos hermanos, de alejarnos de la idolatría y servir al Señor, que podamos repasar bien lo que le pasó al pueblo de Israel en el pasado, y nosotros que hemos llegado al fin del mundo podamos estar atentos y recibir con amor la advertencia que nos da la Biblia a través del apóstol San Pablo. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.